¿ya? La pizarra que siempre usamos, estoy teniendo problemas con esa aplicación, con ese programa, porque ya teníamos que empezar a las 11:15, perdón, 9:15. Lo abrí y se reinició la computadora, es por eso que tardamos un poquito, ¿ya? Así que, como si fuera la misma pizarra en PowerPoint, ¿listo? No va a cambiar nada, solo que vamos a usar, en vez de la pizarra que siempre usamos, vamos a usar PowerPoint, nada más. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya, gracias. A ver, hay un modelo interesante que me han pasado y era el que estaba buscando hace una semana atrás de la ayudantía. Y ese es el que vamos a hacer ahora, ¿no? Bien. Entonces voy a compartir pantalla. Ese es el ejercicio, ¿ya? Recording in progress. Nosotros vamos a pasarnos a la parte de los ejercicios. Así que vamos a recortar la foto. A ver, dice 3, 4 y 5, desde la 3 entonces. ¿Pueden verlo o lo hago más grande? Ahí, ¿no? ¿Se ve? A ver, en la 3 que dice, en la figura que se muestra calcular la intensidad de la corriente, ya la caída de tensión en cada una de las resistencias, en la caída de tensión, dice, y la caída de tensión en los bornes de la batería cuando circula corriente. Ya. Este ejercicio es bastante bueno porque miren lo que vamos a hacer. Era lo que les venía diciendo en la ayudantía pasada, ¿no? En los bornes de la batería. Ahora vamos a recortarla. Es la pregunta y su respectiva gráfica de la 3. Sería esta. Este examen entró el semestre pasado, este tipo de ejercicio, pero el modelo no es del semestre pasado, es de acá. No sé de qué año será, porque esto lo dieron virtual, pero como le dije, el ingeniero repite, que agarra los mismos ejercicios, creo que solo le cambia los datos, ¿ya? Y que es una ventaja. Muy bien. A ver, vamos a ver si podemos escribir. Sí, se puede. Lo que no sé si podemos borrar. Ya. Muy bien. A ver. Dice en las figuras que se muestra calcular la intensidad de corriente. Siempre que nosotros vayamos a calcular un circuito, eso pónganlo como una regla. El primer paso siempre va a ser calcular la resistencia equivalente, ¿ya? Entonces, fíjense que acá yo tengo resistencia interna igual a 2 ohmios, ¿cierto? Entonces, pero esos 2 ohmios es para cada una de las pilas, ¿entienden? Como nosotros tenemos 3 pilas, ¿no? Una pila, 2 pilas, no son baterías, 3 baterías. Entonces, en cada una de las baterías va a haber 2 ohmios de resistencia interna. Ya no lo hice bonito, pero todo. Calculemos nuestro circuito. Como están en serie esa resistencia interna, la resistencia interna total va a ser igual a
3 baterías y cada batería vale 2 ohmios. 3 por 2, 6. Esto es lo mismo que decir 2 más 2 más 2. Ya. Es lo mismo, solamente que lo estamos expresando en multiplicación. Ahora, ¿cómo quedó nuestro circuito hasta acá? Quedó así. Así quedó. Y esta vendría a ser la resistencia interna total, 6 ohms. Ahora, tenemos que esas dos, tenemos que ponerlo en serie, ¿no? Vamos acá. Tal vez es más chico para que puedan ver. Ahí. Ahora, vamos a ponerlo en serie. Listo. Esa resistencia es R1 y R2, entonces eso me va a generar la resistencia 12. Y R1 vale 10 y R2 vale 5. R1 más R2, 10 y 5, ¿no? Entonces R12 igual a 15 ohms. ¿Cómo quedó nuestro circuito ahora? Quedó así. Esto vendría a ser la resistencia interna total y esto vendría a ser R12. Ahora, necesitamos sacar la resistencia equivalente. Como ya nuestro circuito está totalmente simplificado, la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de resistencia interna total más resistencia 12. ¿Por qué? Porque estos dos de acá están en serie. ¿Se dan cuenta? Están en serie, ¿cierto? Y ya podemos decir resistencia equivalente igual a 6 ohmios más 15 ohmios. Y esto me da ¿cuánto? 21 ohmios. Listo. Tenemos la resistencia equivalente. Hasta ahí el ejercicio, por favor, y analícenlo y me dicen. ¿Todo bien, no? ¿Hasta ahí? ¿Entendió? Sí, todo bien. Bien, fácil, ¿no? Pero el inciso A nos pide la intensidad de corriente que circula en todo el circuito. Cuando no les especifica, como en este caso, solo les está diciendo intensidad de corriente, no les está especificando si la intensidad aquí, aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Entonces, nosotros asumimos que nos está pidiendo la equivalente, ¿no? Por lo tanto, vamos a calcular la equivalente. Vamos a decir, segundo paso, intensidad equivalente, y seguían con la ley de Ohm. U equivalente sobre resistencia equivalente. Si se fijan en la gráfica dice 30V, es decir, 30 voltios. Por lo tanto, acá va a ser 30 voltios dividido entre 21 ohms. ¿Y cuánto me dará la equivalente ahí? ¿Se simplifica esa fracción o sigue saliendo 30 sobre 21? Sale una fracción más pequeña. 10 sobre 7. 10 séptimos. Ohms. Esta es mi intensidad equivalente. ¿No es Ya- amperes? Perdón, sí, ampere. Ya sería, esa sería mi intensidad equivalente. ¿Ya? Ahora,
Ya respondí el inciso A con eso. Bien. Ahora, quiero ver si esto se puede llevar arriba, ¿eh? Esta se mueve. Sí. Vaya, este PowerPoint también. Ya listo. Ahí está. Entonces ya respondimos el inciso A. Ahora el inciso B dice la caída de tensión en cada una de las resistencias. Miren lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a bajarlo un poquito más. Ahí. Ya. Como me está diciendo la caída de tensión en cada una de las resistencias, yo debo fijarme en cuánta resistencia hay en mi circuito y depende de eso voy a tener la cantidad de caídas de tensión. Hemos dicho que esto va a ser la resistencia interna total. Y acá va a haber resistencia 1 y resistencia 2. Por lo tanto, ¿qué puedo observar yo? Que voy a tener 3 caídas de tensión. Esta va a ser la primera, esta va a ser la segunda, aunque en realidad sería la tercera. Un rato se me coló el... Ahorita lo soluciono. Otra vez le voy a compartir pantalla. Ya. Y, a ver. Ya. Ahora sí, vamos con... les estaba explicando que va a haber 3 caídas de tensión. Esta que es la resistencia interna total. Aquí va a haber una y aquí va a haber otra. ¿Ya? Esta es R1 y R2. Yo estaba poniendo esto, que es una y la tercera. ¿Por qué? ¿Por qué en ese orden? Porque la corriente se mueve en este sentido. ¿Ya? Por eso. Ahora, calculemos la caída de tensión en resistencia interna total. Ahí. Primero partamos por la ley de Ohm. Caída de tensión. ¿Qué resistencia está participando ahí en esa caída de tensión? La interna. ¿Y qué intensidad? Ahorita nosotros podemos observar que mi circuito es un circuito en serie. Todo esto de acá, el gráfico que ven, está en serie. Entonces la intensidad de un circuito en serie eh, eh, es constante. Ya la tensión es variable, pero la intensidad es constante. Entonces, aquí va a ser la intensidad equivalente. Y de aquí calculamos caída de tensión, que va a ser igual a intensidad equivalente por resistencia interna total. La equivalente lo sacamos, vale 10/7 por la resistencia interna total. ¿Cuánto valía? 6, ¿no?
6 por 10, 60. 60 sobre 7, ¿cuánto sale? 8.57. ¿Tiene más fracciones o hay no? ¿O La decimales? decimales La tiene No, la fracción, ¿le da fracción? 60 sobre 7. Ya, eso necesitamos, ¿ya? Siempre trabajen con las fracciones. Ahora, miren, acá en este punto, ¿cuánto había? Había 30 voltios, pero pasó por acá y hubo una caída de tensión. Por lo tanto, aquí va a haber una tensión saliente, ¿ya? ¿Cómo calculo yo esa tensión saliente? De esta manera. Esa tensión saliente va a ser igual y vamos a llamar la tensión saliente 1, ¿ya? Va a ser igual a la tensión entrante menos esa caída de tensión. ¿Cómo se interpreta esto? De esta forma. Acá están los 30, esa es la tensión entrante, y menos la caída de tensión. La caída de tensión está en este punto. Ahora calculamos. Sería así. Tensión entrante es 30 voltios. Menos, menos, caída de tensión, 60 sobre 7. ¿Cuánto sale ahí? 150 sobre 7. Ya. Esa es mi tensión saliente 1. Ahora vamos con la tensión saliente 2. Esa tensión saliente 1 va a venir acá y va a llegar aquí. Ahí también voy a tener la tensión saliente 1. Tensión saliente 1. Pero se va a topar con esta resistencia 2, como está acá. Y esta resistencia 2 me va a generar también una caída de tensión. A la de acá tendríamos que haberle llamado caída de tensión 1. Caída de tensión 1. Igual caída de tensión 1, 1, 1 y 1. ¿Ya? Esa caída de tensión 2 vamos a calcularla. Como ya tenemos la fórmula de caída de tensión, que es la que está acá, ¿no? En la que hicimos primero, es lo mismo, intensidad equivalente porque sabemos que la intensidad es constante por o multiplicado por la resistencia que me está generando esa caída de tensión, sería R2. Entonces, el equivalente es 10 séptimos por R2. ¿Cuánto vale R2? 5.000. Y esto me da 50 sobre 100. Eso da, ¿no? Bueno, ahora necesito calcular la tensión saliente 2, que va a estar en este punto. ¿Por qué tensión saliente 2? Por lo siguiente. Aquí estaba la tensión saliente 1. Chocó con la resistencia 2, hubo una caída de tensión y por lo tanto ya no va a ser la saliente 1, sino que va a existir otra saliente debido a la caída de tensión. Y la tensión saliente 2, ¿a qué va a ser igual? A la tensión entrante, en este caso la entrante es la saliente 1, ¿no es cierto? La tensión saliente 1 es la que está entrando a la resistencia 2, menos la caída de tensión 2, así es. ¿Qué está entrando a R2? Está entrando tensión saliente 1. Esto es lo que está entrando
Y esto es lo que está saliendo, entonces lo que entra menos lo que sale. Y eso me da tensión saliente 2. Y esto va a ser 150 sobre 7 menos 50 sobre 7. Mismo denominador. Entonces se restan los numeradores y se pone el mismo denominador. Sería 100 sobre 7, ¿no? Sí, está bien. Voltios. Listo. Y el mismo proceso, miren, tensión saliente 2 viene a parar en este punto en la gráfica, se topa con la caída de tensión 3 en este caso, debido a la resistencia 1, y acá va a salir una tensión saliente 3. ¿Ya? Y esto va a ser de esta forma. Aquí está la tensión saliente 2. Se choca con la resistencia y genera una caída de tensión y sale una nueva tensión saliente 3. Y eso lo vamos a calcular. Entonces, ¿cómo sería? Debo calcular tensión, caída de tensión 3. La caída de tensión 3 por fórmula. Intensidad equivalente por la resistencia que está participando, que sería la resistencia 1. Entonces, caída de tensión 3. Sobre 7 ¿sí? Por la resistencia 1 sería 10. Y acá le va a dar 10 por 10 es 100 sobre 7. Por lo tanto, la tensión saliente 3 va a ser igual a tensión saliente 2 menos caída de tensión 3. Y ya sabemos que esto va a dar 0 porque 100 entre 7, 100 dividido entre 7 menos 100 entre 7 le va a dar 0. Siempre que el ingeniero las caídas de tensión, eso le pide, ¿no? Las caídas de tensión, por ejemplo, esta es la primera. Siempre que les pida las caídas de tensión, la última o el último punto o la tensión saliente última siempre va a ser 0. Si le da 0 significa que hicieron su ejercicio bien. Si no le da 0 significa que en algo se han equivocado. Ya, ahí está lo que me está pidiendo el ejercicio, lo estoy remarcando. Ahora, otra forma, la primera forma ya le dije, que el último número le salga 0, para verificar que lo haya hecho bien. La otra forma de poder ver que su ejercicio está bien resuelto es que sumen las 3 caídas de tensión y la sumatoria de lo que está encerrado en rojo les debe dar la tensión equivalente, que sería 30 voltios. Pueden comprobarlo si quieren. Alguien, por favor, sume esas 3 y le da 30 voltios. Siguen teniendo en cuenta. Sí, da 30 voltios. Ya, esa es otra forma, ¿ya? Muy bien, ya hicimos el inciso B. Ahora, el inciso 6, la caída de tensión en los bornes de la batería cuando circula corriente. Esa es fácil. Simplemente se trata de esto, miren. ¿Dónde son los bornes de la batería? Aquí en el gráfico está rayando. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esto? Tensión tensión 2. ¿Ya? Esos son los bornes de la batería. O acá, digamos, aquí mismo.
entrante menos saliente, o acá pueden hacer así, mejor al revés, entrante menos saliente. Lo vamos a borrar. Ya, así. ¿Y cómo calculo eso? Caída de tensión. Lo que ustedes deben hacer es simplemente, como dice Bornes de la batería, solo tomar en cuenta la caída de tensión a causa de la batería. Y esa caída de tensión a causa de la batería es solo una, es de la de acá. ¿Por qué? Porque la resistencia interna está en las baterías. Entonces, calculamos la caída de tensión a causa de la resistencia. Entonces, esta caída de tensión sería igual a la de acá, a la de los bornes de la batería. En el paso 3, cuando se calculó la caída de tensión 1, implícitamente se calculó la caída de tensión en los bornes de la batería. O si no, si quieren desarrollarlo, calculan esta caída de tensión y sería el mismo proceso, la verdad, en realidad. ¿Ya? Así que ya estaría resuelto el inciso Z. Caída de tensión en los bordes de la batería 60/100. Vamos acá. ¿Qué tal lo vieron este ejercicio? Es sencillito, ¿no? Pero hay que saber cómo ir paso a paso. Listo. Volvemos al ejercicio 4. ¿O quieren preguntar algo? Volvamos al ejercicio 4. O el que toque. A ver, en la 4 dice el circuito de la figura, en el circuito de la figura, calcular la caída de tensión asociada en paralelo al siguiente circuito y calcular la corriente eléctrica que circula por la resistencia 3. Esa sería la 4. Bien, vamos a hacer eso. Entonces, ¿quieren preguntar algo? Preguntan, ¿no? Yo a veces hablo y tal vez no. En la 4. Y su respectiva figura. A ver, volviendo. Este modo de examen no sé si es final o es primer parcial. Ahorita voy a ver. Es el primer examen parcial, así que tener cuidado. Ya. ¿Lo están viendo el PowerPoint o comparto de nuevo para que lo vean? Estoy moviendo las figuras. Sí, se está viendo. Ya. Miren, acá seguramente que en el examen les faltó el dato de tensión, pero ya se nos está dando. Aquí dice, muy bien, vamos con el inciso A. Dice el inciso A, vamos a hacer, calcular la caída de tensión asociado en paralelo. Es decir, me pide calcular la caída de tensión aquí, en esa parte, en la asociación en paralelo.
¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es reducir nuestro circuito. Ahora, ¿qué le dije? Lo primero que deben hacer en cualquier circuito es hallar la resistencia equivalente. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, miren, la resistencia interna respecto de este de acá está en serie, ¿no? Está en serie. Entonces vamos a decir resistencia y 1i, que sería resistencia interna más R1. Así. ¿Quién me dice que estoy haciendo mal acá? Oliver, ¿no se debería empezar por las que están en paralelo? Correcto. Le dije en ayuntamiento, ¿no? Empieza en el punto más lejano. Correcto, ¿eh? Entonces, empezamos por el punto más lejano, resistencia 23. Como está en paralelo, aplicamos fórmula. Y además, que al aplicar fórmula, estamos ya obteniendo la resistencia 23, que es lo que nosotros requeríamos. 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. 1, R2, ¿cuánto vale? 6. Más 1 sobre R3. ¿Cuánto será? ¿Cuánto vale la resistencia 23? Por si acaso no tengo calculadora. Por favor, saquen. 2. 2. 2 exacto. Ya. 2. Ahora, vamos a ver cómo quedó nuestro circuito. Quedó así. Que 1 quedó así. Esta sería la resistencia 23, esta sería la resistencia 1 y la resistencia interna. Como todo está en un mismo cable, nosotros podríamos hacer esto. Miren. Aquí y decir esto más esto, más. Y luego ese resultado sumarlo con esto, pero estaríamos haciendo un trabajo en vano, ¿no? O sea, hacer dos sumas en vez de hacerle un solo saco. Porque miren lo que va a pasar acá. Si yo sumo R23 que vale 2 más R1 que vale 2, sería 2 y 2, 4. Lo correcto, ¿no? 4 más la resistencia interna que vale 1 sería 5. En vez, da lo mismo sumar 2 más 2 más 1, igual me va a dar 5. Pero hay que tener mucho cuidado en eso. A veces no es así. Pero en este caso es válido hacer la suma de un solo saque porque ya está reducido hasta un solo conductor. Los tres están en el mismo conductor. Vamos a sacar directamente ya la resistencia equivalente, que sería R23 más R1 más interno. Sería 2 ohmios más 2 ohmios más 1 ohmio. 5 ohmios. Listo. Ahora sí. Tenemos la equivalente. Ahora, ¿qué más hacemos? El ejercicio me pedía calcular la caída de tensión asociado en paralelo. Y el inciso B dice calcular la corriente eléctrica que circula por la resistencia 3.
Pareciera que lo que estamos haciendo es innecesario, pero se van a dar cuenta que no. Si ya tengo la resistencia equivalente, puedo sacar la intensidad equivalente, ¿no? Porque ya tengo los totales. Entonces sería acá resistencia equivalente. Tensión equivalente, ¿cuánto vale? 30. Y la resistencia equivalente es 5. 6 por 5, 30. Ahora, como dice calcular la caída de tensión asociado, nosotros tenemos que calcular la caída de tensión aquí. Ahí se va a generar una caída de tensión. Caída de tensión 23 le vamos a llamar. Ustedes pueden darle la nomenclatura que deseen, siempre que se deje entender el ejercicio. Para llegar a esa resistencia 23, tenemos que pasar por varias caídas de tensión. Para empezar, aquí va a haber una caída de tensión. 1. Luego vamos a toparnos acá con otra caída de tensión, en la 2. Y después recién vamos a calcular la caída de tensión en la resistencia 23. ¿Ya? Partimos por la ley de Ohm. Intensidad, tensión, resistencia. Vamos a calcular caída de tensión, como es un circuito en serie, intensidad equivalente, y la resistencia que me está generando esa caída de tensión en la interna total. Entonces, caída de tensión 1 va a ser igual al equivalente por resistencia interna total. Hagamos este cálculo y nos volvemos a unir, ¿ya? Miren lo que les decía. Si quiero calcular la caída de tensión en 1, necesariamente tengo que hacer uso de la intensidad equivalente. Si no lo hubiera calculado, no hubiera podido resolver. La interna vale 1. 6 por 1, 6. Esto es bueno. Señor, una pregunta. ¿Cómo me doy cuenta a qué dirección va? ¿Cómo te das cuenta de qué? ¿A qué dirección va la corriente sería? Porque en el otro empezamos por R2, por la resistencia 2 y después recién la resistencia 1. Mira, ahorita le voy a explicar eso ya. Vuelvan a unir con el mismo límite. Recording stopped. Nuestra compañera nos decía cómo me doy cuenta del sentido de la corriente. Volvamos al ejercicio anterior a ver. Ahí. Y me decía que en el ejercicio anterior habíamos empezado por... Recording in progress. ¿Cuál era la pregunta? ¿Lo pueden hacer de nuevo, por favor, para que entendamos bien? ¿Cómo se sabe a qué dirección va la corriente? La dirección de la corriente siempre va así, ¿no? Ahí. En todo caso sería de izquierda a derecha. Así. En la manecilla del reloj, entonces, en sentido horario. Exacto, en sentido horario. ¿Ya? Y acá vamos a hacer lo mismo, en sentido horario. La tensión de 30 voltios acá. Y aquí va a sufrir una caída de tensión. 1. Y acá va a haber una saliente 1. Pero como esto de acá, R23, ya no está separado, sino que es uno solo, ahí voy a tener una nueva caída de tensión. Miren así. Aquí, tengo que hacer esto más grande. Ya, acá. Ahí va a haber una tensión saliente 1.
bien sea acá en la foto, el gráfico verde. ¿Ya? Y aquí habíamos dicho que iba a haber una caída de tensión 1 a causa de la resistencia interna. Entonces, estaban los 30 voltios acá, llegó acá a la resistencia interna y se produjo una caída de tensión. Y obtuve la tensión saliente 1. Viene la tensión saliente 1, se topa con la resistencia 1 y se genera la caída de tensión 2. Sería la 1. Se genera la caída de tensión 2 y acá me va a generar una tensión saliente 3. 2, perdón. Luego, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Calcular la caída de tensión en R23. Viene por acá, se topa con R23 y va a generar la caída de tensión 3. Y acá va a haber una tensión saliente 3, que para que el ejercicio esté bien, esto tiene que ser 0. No. Ese es el panorama. ¿Okay? Y vamos a ir guiándonos con eso que hicimos. Ya. Entonces, miren, para empezar, tenemos nuestros 30 voltios intactos. La primera caída de tensión se va a dar cuando se tope con la resistencia interna. Entonces, esa caída de tensión 1 ya la calculamos a 6 voltios. Entonces, tenemos que calcular cuál va a ser nuestra saliente. A ver, tensión saliente 1. Está fallándome. Ya de mañana. Tensión saliente 1. Aquí va a ser igual a la entrante. Tensión entrante menos caída de tensión 1. Entonces, tensión saliente 1 está fallando más. Un rato. Tensión saliente 1. Tensión entrante. ¿Cuánto va la tensión entrante? 30 voltios. Menos caída de tensión 1, que vale 6 voltios. Esto me daría 24, ¿no? Voltios. Ahora, miren dónde estamos ubicados. Estamos ubicados aquí. Pueden ver el puntero, ¿no? Ahora, tengo que avanzar y voy a caída de tensión 2. Entonces debo calcular la caída de tensión 2. Calculemos. Caída de tensión 2. Según fórmula, intensidad equivalente por la resistencia que me está generando eso. La 1 solo. Intensidad equivalente vale 6 amperes por R1. R1 vale 2. Esto sería igual a 2. Ya estamos acá, miren. Estamos aquí, no aquí.
Entonces lo que sigue es calcular la tensión saliente 2. Calculemos. Tensión saliente 2 es igual a la entrante. Para nosotros la entrante va a ser la caída de tensión 2. Tensión saliente 1 vale 24 menos 12 da 2. Bueno, bueno. Y si nos jugamos a nuestro esquema, ya estamos acá. Ahora venimos avanzando y nos vamos a topar con la resistencia 23 y vamos a calcular su caída de tensión. Y eso es lo que nos pide el ejercicio que hagamos. Entonces, necesito calcular el caída de tensión 3, que según la fórmula es igual a la intensidad equivalente por la resistencia que participa en esa caída de tensión. Intensidad equivalente vale ¿cuánto? 6 por 23, era 23 que vale 2. Y 6 por 2 es 2. Ahora calculo la saliente 3, que está acá. Ya calculé la caída de tensión, ahora la saliente 3, que dijimos que tiene que ser 0 para que el ejercicio tenga un resuelto. Entonces, tensión igual a entrante, que para nosotros la entrante es la saliente 2, menos la caída de tensión 3. Y da 0, ¿no? Sería 12 menos 12 igual a 0. ¿Se dan cuenta? El inciso A ya está resuelto. Ahora el inciso B decía calcular la corriente eléctrica que circula por la resistencia 3. Eso vamos a hacerlo. Inciso B. Ya. Oliver, una pregunta. ¿Qué adelante? La respuesta para el inciso entonces es la caída de tensión en S13, la de paralelo, la que da 0. No, la respuesta sería caída de tensión 3 igual a 12 voltios. Lo voy a encerrar, ¿no? Esta sería la respuesta. Vamos a ver. Perfecto. Gracias, Oliver. Ahora, el inciso B dice calcular la corriente eléctrica que circula por la resistencia 3. Este análisis lo vamos a hacer así. La resistencia aquí tenía 30 voltios. Se topó con la resistencia interna, hubo una caída de tensión, eso me generó una saliente 1. Se topó con la resistencia 1 y me generó la caída de tensión 2 y por lo tanto tuve una saliente 2. Esa saliente 2 es la que está en este punto. Miren, esto está mal. Aquí debería ir la saliente 2. Tensión saliente 2. Ahí en ese punto. Ahora, en este punto de acá, si me están siguiendo otra vez, voy a explicarlo. Tenía 30 voltios, me topé con la resistencia interna, se generó caída de tensión 1. Avancé y tuve la saliente 1. ¿Ya? Voy avanzando y me topé con la resistencia 1 y eso me generó la caída de tensión 2. Ahora sigo avanzando y tengo la tensión saliente 2 en este punto de acá, que sería el mismo de acá. Ahora, esa tensión saliente 2 va a venir así, miren. Una parte se va a venir por acá y otra parte por acá. Porque necesita llegar a una tensión a 3 y una tensión a 2. Pero la pregunta es, ¿cómo se comporta la tensión en este punto para seguir adelante?
En este punto nos ubicamos y lo que sigue está en paralelo. Entonces, ¿cómo se comporta la tensión ahí? En paralelo es constante. Quiere decir que acá va a venir la tensión saliente 2 y por acá también va a estar la tensión saliente 2. ¿Y qué me pide el ejercicio? En el ejercicio B, calcular la caída de, no, la corriente eléctrica en la resistencia 3, es decir, acá. Corriente eléctrica es lo mismo que decir intensidad. Entonces, intensidad 3 le vamos a llamar. ¿A qué es igual intensidad? Tensión sobre resistencia. ¿Y qué acabamos de decir? Que la tensión que le está llegando a R3 es la tensión saliente 2. Por lo tanto, acá ponemos tensión saliente 2. ¿Y en qué resistencia queremos calcular esa intensidad 3? En la resistencia 3. Tensión saliente 2, ¿cuál es ese dato? Vale 12 voltios, ¿no? Sobre la resistencia 3, que vale 3 ohms. 4, ¿cierto? 4 amperes. Y esa sería su respuesta. Ya. Para comprobar que esté bien esa intensidad 3, deberíamos sacar nosotros la intensidad que hay en R2. En R2. Sumo ambas y voy a tener toda la intensidad que está en todo, en el paralelo A. Y luego tengo que sacar la intensidad en R1 y sumarla también, esto más E. Y luego esa sumatoria me debe dar la equivalente. Pero eso ya es otro tema. O sea, el ejercicio solamente nos pide intensidad en el punto 3 o en la resistencia 3. Fácil, ¿no? ¿Se entiende? Eso es lo que se hace, o lo que se hace. Y resuelto el ejercicio 4. Vamos a ver el ejercicio 5, vamos a ver cómo está planteado, que es el más larguito. Dice, comprobar sobre la asociación paralelo y la división de intensidades de resistencia, modificando el valor de R1 y R2 y la fuente de tensión. Este ejercicio también es sencillito, pero vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Yo mañana en la mañana se los mando grabado la resolución del ejercicio 5. Lo que les voy a enviar ahorita en una media hora más va a ser la resolución que ya hicimos, que sería el ejercicio 3, este de acá, y el ejercicio 4, ¿ya? Y mañana en la mañanita yo grabo a las 6 de la mañana la resolución del ejercicio 5 y ya con eso lo completamos este módulo de examen. Que les decía lo siguiente, que este modelo de examen es de primer parcial. Es esto de acá, miren. Y la 1, sáquenle captura a la 1, dice, explique detalladamente qué es carga eléctrica. Eso lo sacan del PowerPoint, de los 3 que le mandan el grupo ayudante. Sabiendo que la tensión es la causa de la corriente eléctrica, ¿cómo es el comportamiento de la intensidad en función de la corriente continua, alterna y mixta? Eso también está en la diapositiva. En la diapositiva la abren, ponen control V y ponen una palabra clave, digamos, causa. Y ahí le va a botar el resultado de todas las palabras que tengan en su concepto la palabra causa. Y en una de esas está esta. Esas serían las 2 teóricas y las 3 que son prácticas, ya resolvimos y mañana les envío las 3. ¿Listo? Antes de cortar sobre la 4 y la 5, ¿tienen alguna cosa, pregunta, duda que quieran que vuelva a explicar? Esta es la 3. Y la 4 es esta. ¿Todo claro?
o algo más. Todo claro, Oliver. Ya. En eso quedamos entonces ya mañana la ayudantía para que así estudien todo el domingo, ¿no? Sí, Y no respondió nada. A ver, mañana lo voy a molestar otra vez. Oliver Y dice, le voy a- ¿y si enviamos una imagen de los 1000 casos en Santa Cruz? ¿Será que Sí, puede servir, pero ¿saben qué vamos a hacer? Voy a decirle, ingeniero, estamos todos resfriados, le voy a decir. Bueno, yo me resfrié, pero ya sané ya. Esta semana estaba resfriado, creo. Listo, ¿ya? Entonces, lo más seguro es que sea virtual, no se preocupen, presencial no creo que Oliver, está fea la cosa. Adelante. no te pides al ingeniero de hablarle de mi caso, porfa. Ah, ya, sí, fotos, ¿no? Sí, te mandé de mi prueba. Ya, eso más con eso le meteré miedo, ¿ya? Listo. Bien, eso nomás sería por ahora. Que tengan buenas noches y mañana les completo la ayudantía, por favor, ¿ok? Aquí quedamos con la ayudantía. Si quieren, pasamos mañana a la ayudantía de otros modelos y sería la última, la de mañana, ¿ya? En la noche, si es que hay. Bien, entonces, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Record.